Pero en el versículo 5 el Señor afirma algunas cosas. Vamos a leer hasta el versículo 9. Asimismo le dice el Señor a Moisés: yo he oído el gemido de los hijos de Israel, quienes hacen, dice, servir los egipcios, y me he acordado de su pacto. Iglesia, Dios no ignora lo que estás pasando. Hermano que estás acá, Dios no ignora tu realidad. Por difícil, por dolorosa que sea, Dios no lo ignora. Él lo ha visto. Dice: yo he visto cómo los egipcios han sometido a este pueblo a dura servidumbre, y quiero que sepan, dice Dios, yo me he acordado de, ¿qué cosa? De mi pacto. O sea, la promesa que Dios te dio, Dios te dice: yo la tengo vigente. Verso 6. Por tanto, le dice a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Dios les está hablando de la esperanza, de lo que tanto han anhelado, que Dios está pensando también en ello. Y los libraré de su servidumbre. Y luego agrega y dice: y os redimiré con brazo fuerte y extendido, y con juicios grandes. Dicho en otras palabras, ustedes verán mi gloria, les está diciendo Dios. Los voy a sacar de esa condición, les voy a dar la libertad que tanto han anhelado, pero también ustedes van a ser testigos como yo me voy a glorificar en todo ese proceso. Diga conmigo: Dios está en control. Dice el Señor: con brazo extendido, con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Dios les está diciendo: y les voy a dar identidad. Y van a saber quién soy yo, pero también ustedes van a saber quiénes son. Dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré a la tierra por la cual alcé mi mano jurando que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios no se ha olvidado de la promesa. Muchos de nuestros padres, nuestros abuelos, abrazaron promesas de Dios, y algunos de ellos quizás murieron y no vieron realizado lo que Dios les prometió. Pues quiero alentarte esta noche y decirte que esa promesa, que ese anciano que quizás ya no está con nosotros, un día le creyó a Dios y Dios la abrazó. Dios te está diciendo: yo no me he olvidado, porque yo soy un Dios de generación en generación. El Señor le dice: las promesas que yo di a Abraham, a Isaac y a Jacob, dice, yo se las daré a ustedes por heredad. Y luego firma el Señor: yo, Jehová. Este fue el mensaje que Moisés le dio al pueblo de Israel. Pero el verso 9 es extremador. Miren lo que sucede en el verso 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Traducido correctamente lo que la Escritura está diciendo: ¿por qué causas? Hay dos causas por las cuales ellos no pudieron escuchar el mensaje que Moisés les llevó. La primera dice que es por la congoja de espíritu. Eso quiere decir por una preocupación extrema al punto de llegar a la ansiedad. Cuando usted va y busca qué se refiere a esa palabra congoja de espíritu, lo llevará a esa reflexión, que es un estado de tanta preocupación que una persona tiene a punto de entrar en ansiedad. Y la otra causa dice que era ¿por qué? Por el cansancio, por la dura servidumbre. Dos enemigos que impiden que el propósito de Dios se cumpla en la vida del cristiano es la preocupación y el cansancio. Dentro de las muchas cosas que el Señor trata de manifestarle al pueblo de Israel, es que entendiesen que Él es Dios y que los tomaría como su pueblo y que les daría esa identidad de saber que ahora ya no soy un pueblo más, ahora son un pueblo que tienen un Dios al cual ellos se pueden acercar y quien les puede defender. En el Salmo 81 hay unos pasajes maravillosos
cuando el Señor dice en el Salmo 81, escapo los versículos, pero dice de la siguiente manera, el Señor hablando dice: y hallé a mi siervo David y lo ungí con mi santa unción. Y luego el Señor agrega a través del salmista y dice un lamento por la condición de cómo el pueblo se alejó y lo abandonó. Y dice: oh, si mi pueblo solamente se hubiese acordado de mí, en un momento yo hubiese descendido y hubiese destruido a sus enemigos. Pero mi pueblo, dice, no me quiso a mí, sino que se fue en pos de otros dioses. Lamentablemente el ser humano, cuando está en necesidad, no reconoce, no entiende cuál es el camino correcto a tomar, la decisión acertada. Y Dios, de una forma u otra, siempre se ha interesado y ha tratado de mostrarnos, de hablarnos de un medio u otro, para dejarnos saber de que Él es la salida, que Él es la respuesta, que en Él está lo que el ser humano necesita, que en Él está la alegría, el gozo, la paz, en Él está la felicidad, en Él está la plenitud. Pero el ser humano cree que la plenitud, la alegría, el gozo y la paz está sujeto a las cosas que vemos o entendemos. Aquellas cosas que el mundo nos ha vendido de día por día y le hemos llegado a creer. Bien dirían los padres de la propaganda y la psicología: di una mentira 1000 veces, será tomada como una verdad. El enemigo ha mentido una y otra vez, dándole a creer al ser humano que la dicha y la felicidad depende de las cosas que puede materialmente alcanzar o de aquellas cosas que interpreta como éxito materialmente hablando. Pero no existe tal cosa, porque el hombre puede alcanzar todo humanamente hablando y tener un vacío en el alma. Pero todo aquel hombre y aquella mujer que ha conocido a Dios a través de una relación personal, puede que le hagan falta muchas cosas materialmente hablando, pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay una alegría que la refleja donde quiera que va. Hay un gozo que lo comparte con quien encuentre en su caminar, porque la alegría y el gozo solo lo puede dar Dios por medio de su Espíritu Santo. Por eso Dios quiere restaurar la identidad de su pueblo y le dice: yo he visto la congoja de espíritu de ustedes, yo he visto la servidumbre, yo he visto el dolor en el cual se encuentran, yo he visto la esclavitud, a cómo los egipcios los han sometido a ustedes, y he descendido, dice el Señor, para darles libertad, para darles identidad. Y me gusta alguna de las definiciones que se sobreentienden por esto de identidad, y una de ellas dice que identidad, en términos generales, es esa percepción personal que cada individuo puede llegar a tener acerca de sí mismo. Pero esto es peligroso, porque esta identidad, en la inmensa mayoría de los casos, está sujeta al medio ambiente en el cual crecimos. Si una persona creció en un medio ambiente hostil, complicado, donde hay abusos verbales o físicos, esa es la identidad que formaron en él. Una persona insegura, con baja estima, donde se siente inferior a los demás. En cambio, aquella persona que creció en un medio diferente, donde siempre hubo un buen trato, donde siempre hubieron principios modales, valores, esa persona crecerá con una percepción diferente. Pero la palabra del Señor nos ubica y nos dice acerca de la identidad. Y la identidad viene del vocablo latín que es idem, y esto quiere decir ser idéntico o ser lo mismo. Y cuando nosotros pensamos en lo que la Escritura nos enseña, en el capítulo 1 del mismo libro de Génesis, el Señor habla y dice a través de la Escritura: hagamos pues al hombre, y dice de la forma como lo haría, dice a nuestra imagen y nuestra semejanza. Dios no pensó en hacer cualquier cosa, Dios pensó en hacer algo único, algo que no tuviera comparación. Y nos hizo tan únicos que dentro de 7,000 millones de personas que vemos en el mundo, todos tenemos rasgos diferentes, porque el diseñador pensó y diseñó tan bien el plan original que todos nos hizo como Él quiso. Y así lo declara el Salmo 139, versículo 16. Sin que hiciera falta cosa alguna, dice la Escritura. Por lo tanto, Dios quiere que usted y yo nos aceptemos tal cual el Señor nos ha creado, con esa estatura, con ese color de piel, con ese color de cabello. Aceptémonos así como el Señor nos hizo, porque el Señor no comete errores, ni Él falla. Él hizo y quiso que fuésemos así, y nosotros debemos de trabajar
en aquellas cosas que Él nos ha confiado. Tantas virtudes que el Señor nos ha dado. Y a veces por estar tan preocupados por otras cosas, nos desentendemos de tantas cosas que el Señor nos ha dado. En el capítulo 1, verso 10 y 11, o 11 y 12 mejor dicho, del libro de Juan, el Señor dice que a los suyos vino, pero estos no le recibieron. Mas a todos los que creyeron en Él, a los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Diga conmigo, hijos de Dios. Dígale al que está a su lado, yo soy hijo de Dios. Usted y yo no somos cualquier cosa. Usted y yo somos hijos de Dios. Tenemos identidad. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos allá de la iglesia de Corintios, en el capítulo 6 de su segunda carta, del versículo 14 en adelante, el apóstol Pablo nos dice que tengamos cuidado. Nosotros tenemos una identidad y no somos uno más de el montón. Por eso dice, no se unan en yugos desiguales. Empieza el versículo 14. Pero me gusta lo que el versículo 18 termina diciendo el apóstol Pablo. El Señor, a través del apóstol Pablo, le dice a la iglesia: y yo seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Dice quién? Por eso decía, entender el valor que tiene la identidad. Esto lo está diciendo Dios mismo, que le vea a usted y me vea a mí como hijo e hija suyo. No somos uno más. Yo no sé la forma como le han tratado allá afuera, en casa, en el trabajo, en la calle. Yo no sé cuál es el trato que en su infancia usted tuvo, pero puedo decirle por lo que la palabra del Señor dice, que si el trato no es el cual Dios a través de la palabra dice, pues tengo que alentarlo y decirle que la forma que lo trataron no fue la correcta, porque Dios a través de la palabra dice que usted es valeroso, que usted es importante, que usted es especial tesoro para Dios, que Él le llama a usted mi hijo, mi hija, y usted tiene un padre que le puede defender, que le puede ayudar y que le puede dar la identidad que quizás nunca sintió tener. Me gusta la historia del hijo pródigo. Lucas 15, si mal no recuerdo la escritura. Dice que cuando este muchacho se fue de casa, cuando estaba en casa lo tenía todo. Y cuando se fue de casa, lamentablemente no supo administrar todo lo que tenía. Y la historia bíblica dice que lo derrochó. Muchas personas, cuando piensan en esto, seguramente piensan en valores monetarios, hablando de todo el bien que él llevaba, pero hay cosas que valen más que el dinero. La salud, por ejemplo. Hay cosas que usted y yo poseemos que son de gran valor y las desaprovechamos. Llámese valor, llámese habilidades, talentos. Y el tiempo pasa y se desaprovechan. Pero dice la historia bíblica que este muchacho un día dijo: pero ¿qué estoy haciendo acá? Y se vio en la condición en la cual estaba, donde le hacía falta todo, donde había llegado a lo más bajo y la forma como lo trataban tampoco era lo mejor. Y dijo: si yo tengo un padre y yo conozco a mi padre, y yo sé que si voy y le pido perdón, yo sé que mi padre me va a perdonar. Amigo, tú que me escuchas el día de hoy, Dios te ama tanto por encima de tus errores. A Dios no lo sorprenden los errores que usted y yo juntos hemos cometido. Es más, Él los vio y sabe exactamente todo lo que pasó. Pero al igual que Adán, Dios nos busca, no para confrontarnos meramente. Si Adán hubiese sabido por qué el Señor lo estaba buscando, seguro que de inmediato hubiese contestado, pero Adán se escondió. Y lo que el Señor estaba viendo era la vergüenza en la cual estaba el pobre Adán. Adán no podía con su propia vergüenza, por eso se escondía. Y Dios mismo se encargó de cubrir su vergüenza. ¿Sabía Dios lo que había cometido Adán?
¿Sabía Dios el estado en el cual estaba Adán? Sí, precisamente por eso lo buscó, para tapar su vergüenza, para ayudarle en una situación que él mismo no podía salir de ella. Por eso usted tiene que saber que hay cosas que solo Dios nos puede ayudar. Y si Dios nos busca, si alguien te invita a la iglesia, no es porque quiere que vengas a un edificio solamente. Es el Padre que te está llamando a través de ese hermano y diciéndote: yo conozco tus luchas, tus batallas, y que no hay forma que pueda sino con la ayuda de Dios. El hijo pródigo se acordó que en casa lo tenía todo. Reflexionó y dijo: me levantaré, iré a mi padre y le pediré perdón. Y me gusta el resto de la historia, porque dice que cuando el padre lo vio, salió y lo recibió, lo abrazó y le dio un beso. Y aquí pasa algo misterioso, algo poderoso, que difícilmente se explica con palabras. Y es que él trae muy elaborado y muy memorizado su discurso. Y dice: le pediré perdón y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el complemento es: hazme como uno de tus jornaleros. Cuando el padre se encuentra con el hijo, él pone en marcha lo que había meditado y para lo cual se había preparado. Y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y en ese momento dice que el padre lo abrazó y le dio un beso, y ya no continuó con el resto del discurso, que era: hazme como uno de tus jornaleros. Porque cuando tienes un encuentro personal con Dios, hay un cambio de mentalidad. Y si hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de vocabulario. Y es lo que Dios quiere hacer en la vida de todos aquellos que no le conocen, que tengan un encuentro personal con Dios, y va a cambiar su forma de pensar, y va a cambiar también su forma de hablar. Antes hablaban derrota, ahora van a hablar esperanza. Antes hablaban tragedia, ahora van a hablar de posibilidades. Por eso, amado mío, tú y yo tenemos que saber que hay gente que está como está porque nadie ha ido y les ha hablado. Pero nosotros vamos a orar al Señor y vamos a pedirle la guianza al Espíritu Santo para que nos ayude y seamos instrumento de bendición. Y aquellas personas que hoy por hoy no conocen a Cristo, un día les veamos acá en este santuario levantar sus manos y alabar al Señor junto a nosotros, porque el mismo Padre que te dio identidad a ti es el Padre que también le dará identidad a ellos. Y dice la Escritura que después de que sucede esto, le puso un anillo en su mano. ¿Por qué le puso un anillo? Porque en casa solo los hijos tenían un anillo. El que traía un anillo no tenía que decir soy hijo. Los sirvientes pueda que no conocían a todos los hijos, pero al ver un anillo sabía que era hijo. Y la identidad da acceso. La identidad restaura. La identidad te promueve. La identidad te da valor. La identidad te da un lugar. Y este muchacho, cuando lo ven entrar, quizás era desconocido. La Biblia no nos relata el tiempo que estuvo fuera, pero sí nos relata que habían sirvientes en casa. Puede que para los sirvientes haya sido desconocido, pero le veían el anillo y sabían: este es hijo. Y lo trataban como hijo y le servían como hijo, porque la identidad había sido restaurada. Cuando Dios restaura la identidad de una persona, no se acuerda del pasado, porque tiene un lugar en la casa del Padre, en el lugar donde el Señor te quiere ver, donde hay alegría, hay fiesta, hay celebración. Eso es lo que pasaba en casa. Había fiesta, había celebración. ¿Y cómo no? Si es que tenemos identidad. ¿Alguien no se siente mejor ahora de cómo se sentía cuando estaba en el mundo? ¿Sí o no? Porque nuestra identidad ha sido restaurada. Ahora sabemos que somos hijos de Dios. Y por eso dice Romanos capítulo 8, que si el Espíritu mismo es el que nos da testimonio, dice que ahora somos nosotros herederos con Dios y coherederos con Cristo. Ve el lugar que Dios nos da. Coherederos con Cristo. Y cuando yo pienso esto, tengo que obligadamente pensar en lo que Filipenses, el apóstol Pablo, dice allá en el capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Qué dice la Escritura?
Dice que por causa de que Jesús se sometió a la obediencia, al sacrificio y todo lo que tuvo que pasar, dice que también el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea que está hablando de que en Jesús está la autoridad plena y total. Y dice, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Por eso me gusta lo que el Señor dice, que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 9, ayúdame con el versículo 9, quiero que veamos esto. Por lo cual, dice la Escritura, también el Señor le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Diga conmigo, el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Y en ese nombre, dice el versículo que sigue, se doblará toda rodilla, de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. En el capítulo 28 del libro de Mateo, del versículo 16 en adelante, y para ser más preciso el versículo 18 y 19, el Señor está diciendo a la iglesia: Jesús, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, todo el poder, y ahora yo se lo transfiero a la iglesia. O sea que el poder que obraba en Cristo es el mismo poder que opera en la iglesia. Pero ¿por qué la iglesia a veces se siente atemorizada ante lo que sucede en el mundo? Porque desconoce su identidad, porque ignora muchas veces quiénes somos en Dios. Y yo quiero que me ayudes, y quiero ir declinando con esto. Mateo capítulo 16 verso 15. Llega un momento cuando Jesús llama a sus discípulos y les dice: ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Jesús estaba interesado en saber lo que la gente opinaba acerca de él. Y ellos le respondieron y le dijeron, bueno, antes de eso Jesús había preguntado: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le habían respondido: unos dicen que eres Elías, Jeremías o algo otro de los profetas. Pero en el versículo 15 el Señor dice: pero ustedes, se refiere a ellos. Una pregunta frontal para ustedes, no para nadie más. Esa es la opinión que tienen los demás. Sí, pero yo quiero saber la de ustedes. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Entonces, dentro del grupo, Simón Pedro irrumpió el silencio y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El versículo que sigue dice: entonces Jesús le respondió y le dijo: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque lo que tú acabas de decir no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18, vea lo que dice acá: yo también te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta revelación que tú has tenido, yo edificaré mi iglesia. ¿Y qué más dice? Yo quiero que la iglesia lea en coro lo último que dice. Como que estamos acá, iglesia. ¿Qué más dice la escritura? ¿Y las puertas? Para los que tienen la revelación correcta de quién es Jesús, tienen la garantía que las fuerzas del infierno no evitarán que avancen, que progresen. Las fuerzas del infierno no te detendrán. Por eso el Señor le dice a Pedro: la gente que tiene la revelación correcta de quién es Cristo, ni el infierno mismo lo va a parar, porque van a avanzar, van a progresar, van a triunfar. Pero Jesús pregunta: ¿quién soy yo para ustedes? Jesús manifiesta a sus discípulos esta pregunta porque Él está interesado en saber qué pasa por sus mentes acerca de Él. Y Él no está tan interesado en la opinión que la gente allá afuera pueda tener, sino ellos como sus discípulos. Y cuando Pedro contesta y le dice que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le da esta gran revelación, esta gran aclaración, cuando le dice:
a los que tienen la revelación correcta de quién es Cristo, ni las puertas del infierno los van a poder detener. Juan capítulo 10, verso 10, el Señor claramente dice cuál es la misión del diablo. Y todos estamos de acuerdo con eso, que Él es un ladrón, Él ha venido para robar, para matar y para destruir. Es cierto, y no podemos ignorar las magnificaciones del enemigo, dice el apóstol Pablo. Pero tampoco podemos ignorar esta gran verdad de que Cristo dijo que para los que tienen la revelación correcta de quién es Cristo, no tienen que preocuparse, porque en medio de un mundo complicado tu familia va a ser bendecida como fue bendecida la familia de Noé. Vas a tener salud restaurada como la tuvo Job, a pesar de que hayas pasado por un momento de dolor y sufrimiento. Vas a tener una estabilidad financiera como la tuvo también David, como la tuvo Abraham. ¿Sabes por qué? Porque entendiste que Cristo es tu plenitud. Él es el Dios que provee, el Dios que por su palabra hace que cosas surjan, el Dios que no conoce las limitaciones. Cuando la iglesia conoce quién es Cristo, vive en victoria, segura y confiada, y no teme por lo que la gente dice o por lo que está sucediendo, porque tienes la revelación correcta de quién es Cristo, y tendrás victoria en todas las áreas de tu vida. Familiarmente, físicamente, financieramente, emocionalmente. Hoy por hoy hay una crisis emocional en el mundo, no solo en este país, donde la gente es afectada por, yo no sé si esto es una pandemia ya de la depresión. Cuando yo leo sobre este tema, en la mayoría de los casos tengo que cerrar el artículo porque, Dios mío, o sea, usted antes escuchaba de gente deprimida porque tenía un cúmulo de problemas, pero escuchar que un muchacho de 10 años está deprimido, eso jamás yo lo hubiese imaginado. Pero hoy todo esto cabe dentro de una sociedad que niega a Dios y que busca salir adelante, y la cantidad de dinero que invierten los gobiernos para darle salida a un problema que ahora lo han calificado como problemas mentales. Lo que el mundo necesita es conocer a Cristo, al príncipe de paz, al dador de la vida, al que restaura, al que bendice, al que sana emocionalmente, espiritualmente, en todas las áreas. Tú vas a avanzar y las puertas del infierno no te podrán detener. Tu llamado va a florecer porque Dios está contigo. Lo repito, tu llamado va a florecer porque Dios está contigo. No podemos menospreciar a aquellas personas que hoy por hoy aparentemente no pasa nada con ellas. Acuérdate, todos pasamos por un ciclo difícil en la vida, pero nunca olvides que después del invierno viene la primavera, y en la primavera hay flores, hay evidencia de que va a haber fruto. Y yo declaro y profetizo que aquellas personas que han estado batallando, que han estado sufriendo y que han estado sintiendo que no pueden más ya, Dios te sacará de esa condición y permitirá que te pongas en pie y que pueda florecer, porque Dios está contigo, porque las puertas del infierno mismo no te podrán detener. El siguiente versículo, el Señor le dice a Pedro sobre esta revelación: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mire lo que dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Para quienes tienen la revelación correcta de quién es Cristo, el Señor le dice: yo le voy a dar las llaves del reino. Una llave es para abrir puertas que se cierran. Lo que antes no tuviste acceso, Dios te va a dar empoderamiento y te va a dar la habilidad para que esas puertas se abran. Para lo que antes no funcionó, ahora empiece a funcionar. Porque cuando tú tienes la revelación correcta de quién es Cristo, mira, las puertas se van a abrir. Porque tienes una llave, tienes acceso. El Señor te da principios, te da secretos que a otros no se les son revelados. ¿A quiénes les da esto? A los que tienen la interpretación correcta de quién es Cristo. El infierno no te detendrá. Y a ustedes le dice: también les daré las llaves del reino, a través de la cual vas a ver que milagros surgen. Una llave sirve para abrir o para cerrar, y te darás cuenta que lo que antes no funcionó,
ahora empieza a funcionar. Y verás oportunidades que empiezan a surgir. Verás puertas de provisión que se abren en tu casa. Verás puertas de esperanza, buenas noticias que vienen, porque tienes el acceso a conectarte con el cielo mismo a través de Cristo, la revelación perfecta. Por eso, iglesia amada del Señor, lo que la iglesia necesita es conocer a Cristo. Cuando conocemos a Cristo, vivimos libres de temores y de ansiedad. Y el infierno mismo no prosperará en contra de la iglesia. Por el contrario, Jesús vio a una iglesia avanzando y al infierno interponiéndose, pero también abriendo paso, porque con nosotros está el poderoso, el gran yo soy, Jehová, el Dios de los ejércitos, el que abre los mares, el que hace maná descender del cielo, el que hace agua vertir de la roca en el desierto. Yo no sé qué desierto estás pasando. Lo que sí te puedo decir es que Dios no te dejará en el desierto. Dios te proveerá en el desierto. Dios hará milagros en el desierto. Isaías 35, el Señor dice que en el desierto verás su gloria y verás los milagros. Pero para quienes tienen la interpretación correcta de quién es Cristo, también dice la Biblia que habrá una llave que te da acceso, que avanzas, que progresas y que verás la provisión de Dios. Y el tiempo termina. Pero para quienes tienen la revelación correcta de quién es Cristo, ese mismo versículo después dice, después de que le dice, a ti te daré las llaves del reino. ¿Y estas llaves para qué son? ¿Qué más dice ahí? Y todo lo que atares será atado, y lo que desatares será desatado. Para quienes tienen la revelación correcta de quién es Jesús, reciben la autoridad de Dios para atar y para desatar. Y aquí yo quiero detenerme y con esto quiero terminar. La iglesia está proyectándose a cosas grandes. Y el 7 de abril vamos a tener un evento que yo creo que vamos a ver la gloria misma de Dios en este lugar. Pero Dios quiere que nos movamos en estos principios, en entender quién es Él y lo que puede ser por nosotros. Y cuando nosotros tenemos la interpretación correcta, el infierno se podrá levantar, pero no nos va a detener. El infierno se podrá levantar, pero no nos va a detener. Pero también, cuando tenemos claro de quién es Dios, el Señor dice, yo te di una llave, yo te di un principio, yo te di la autoridad, yo te di a ti lo que necesitas, úsalo. Una llave es un acceso. Hay personas que quizás las hemos buscado, las hemos tratado de invitar a la iglesia y no hemos tenido acceso o hemos tenido la oportunidad que vengan. Entonces vamos a hacer uso de lo que sigue acá. Dice que nos da la autoridad para atar y para desatar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ayúdenme, ahí está el versículo. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares acá en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado. Entonces, estos días que tenemos por delante van a ser días de intercesión, días de clamor, días de creerle a Dios, donde vamos a atar toda opresión del enemigo que tiene oprimida a la gente, que no la deja avanzar, que no le permite hacer uso de su voluntad, porque hay gente que la voluntad de ellos está doblegada a la ley del pecado. Pero en la oración hay poder, porque yo puedo creerle a Dios y Él va a desatar su poder y su unción. Y dice Isaías 58 que esas ligaduras de impiedad se van a romper y yo voy a ver a esa gente libre sirviéndole a Cristo. Por eso, iglesia, tenemos que tener la interpretación correcta de quién es Cristo, y no hay atadura que Dios no pueda reventar.